en un montón de cuestiones. Esta tal vez es el límite, pero está bueno cuando se ponen en el tapete este tipo de series, poder hablar. Y Victoria nos puede hablar sobre los casos y sobre Adolescencia, esta serie que es furor en Netflix. Victoria, el Negro Velázquez, saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bueno, vos ahí como psicóloga te habrán preguntado 1000 veces ya de Sata y además deben estar más ustedes en ese a puerta cerrada palpando lo que viven los adolescentes, ¿no? Sí, bueno, todos los profesionales de psicología y de salud Ujú. mental abordamos adolescencias o trabajamos con padres y madres que tienen adolescentes, entonces de alguna manera, no solamente por nuestra formación, sino que nos toca trabajar en esta temática desde la actualidad. Te pregunto, cuando un padre llega, imagino una entrevista con usted, con un adolescente, ¿cuáles son los mayores miedos, las mayores dudas, las mayores consultas? En general, salgamos de la serie, ahora que después me voy a meter un poco también en eso. Bueno, las consultas que pueden venir de padres o madres respecto a adolescentes van variando también según la época y la coyuntura, ¿no? Y también sobre los criterios de cada padre o madre respecto a su propia crianza y Ujú. capacidad, digamos, como para problematizar qué es lo que le está pasando a mi hijo o mi hija que está en una etapa de adolescencia. Pero van variando, digamos, las temáticas de consulta. Mucho, obviamente, hoy se piensa sobre, bueno, la sexualidad, Ajá. la construcción de la identidad. Hay temáticas que tienen que ver mucho con el tema de la ansiedad, la capacidad que tienen para afrontar situaciones ante frustración. Ujú. Bueno, otras cuestiones ya, digamos, implican temáticas un poco más profundas, como consumo problemático, trastornos alimenticios y demás, digamos. Hay muchas consultas también por ahí que tienen que ver con esto que es más de la época, ¿no? Ajá, claro. Con la falta del deseo y las ganas, ¿no? Que se ve como un cierto desgano, cansancio o como cierta desorientación, ¿no? Donde padres, madres, digamos, van advirtiendo, ¿no? Que esto los atraviesa a sus hijos. Ujú. Pero son Em, variables, digamos, las Está consultas. bien, pasa esto, Victoria, de que muchas veces los papás decimos, che, no le estoy encontrando la vuelta o quiero, no, como que nos sentimos que hay un error de padre en esta época moderna. No sé, lo escucho, vos me lo dirás, viste, esto de empezás a atender a alguien y notás, y se nota la ausencia del padre, y se nota que es un chico, una chica con la ausencia de la imagen materna, se nota que no tiene... ¿Lo notan claramente eso cuando hay un acompañamiento, cuando no hay acompañamiento? Sí, bueno, obviamente que todas las situaciones por las cuales puede atravesar una familia, un niño, una niña, un adolescente, dejan alguna marca, alguna huella, tienen algún efecto sobre la subjetividad, ¿no? En este caso de los adolescentes. Qué suerte que hay algunos padres que sí pueden preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ujú. ¿O qué es lo que le pasará a mi hijo o mi hija con esto? Y que pueden mediatizar a través de la palabra, ¿no? Respecto a que, bueno, hay un otro ahí que les puede estar pasando algo que no necesariamente es lo mismo que a mí me esté pasando. Ujú. No sé si viste la serie directamente, ¿la viste? Digo, estamos hablando Sí, de ¿la sí, viste? sí, la vi. ¿Qué te pareció a vos como psicóloga ahí, la serie? A ver, como todo contenido, digamos, me parece que es un contenido interesante para poder ver, preguntarse, digamos, algunas cuestiones, a cada cual le pasará algo con esto que ve, pero yo siempre digo, digamos, que el acceso a distintos contenidos que puedan generar preguntas, habilitarse, es interesante. Mucho tiene que ver bueno, con esto la cultura, toda expresión artística y cultural genera disparadores a poder pensar o problematizar qué es lo que está pasando en los contextos actuales. Por ahí es muy temprano porque es esta semana, mucho la vimos el fin de semana, fines de la semana pasada la serie, pero suele darse cuando una serie, yo digo, explota o empezamos a hablar en los medios de que
uno se replantea cosas. Hoy lo vi hoy en la mañana cuando hablábamos con un montón de padres, empezamos a hablar porque qué estamos viendo y la gente empieza a opinar. ¿Se siente eso a la hora de las consultas? Decir, che, empezaron a hablar los padres y por la duda esta semana ya empezaron a hacer más llamados para atención adolescente de la habitual o todavía no se vio eso. No, es muy reciente, me parece que como para poder pensarlo, no deja de ser un tema, digamos, habitual en consulta, en consultorio, donde padres, madres, no solamente consultan en su espacio terapéutico, ¿no?, sino donde también solicitan turnos o asistencia para sus hijos o hijas. Son temas recurrentes, digamos, esto que tiene que ver con situaciones en donde se ven involucrados o envueltos ellos como padres o los niños, niñas y adolescentes respecto, bueno, a la relación con sus padres, la relación con su cuerpo, la relación con sus pares, la relación que tienen con las pantallas, las redes sociales, digo, no dejan de ser consultas habituales en los espacios terapéuticos. Victoria, bueno, recién mencionabas el tema redes sociales, pantallas, desde el punto de vista de tu opinión como profesional, porque lo que hace esta serie también es problematizar el uso de los dispositivos electrónicos. ¿Qué sería lo recomendable? ¿A partir de qué edad? ¿En la escuela sí, no? ¿El uso de celulares, por ejemplo? Bueno, a ver, el uso también tiene que ver con las propias dinámicas familiares, con lo que cada familia habilita o considera como necesario. Digo, una familia, por ejemplo, de padres separados puede habilitar un teléfono para habilitar espacios de comunicación o medios de comunicación a sus hijos. Me parece que acá no estamos como para pensar si está bien, está mal, en los términos morales, sino entender que, bueno, las pantallas nos habitan nuestra actualidad, habitan la vida de los niños, niñas y adolescentes, y como todo elemento debe ser de alguna manera instrumentado con las herramientas necesarias que un adulto pueda dar a conciencia, entendiendo que, bueno, digamos, el acceso, si es temprano, va a implicar una lectura de eso como un elemento, ¿para qué? Para comunicarnos, para hablar, para entrar a las redes, para tener redes sociales. Entonces, cada familia entiende desde su propia dinámica y sus necesidades si este es un elemento necesario. Ahora, también habilita, obviamente, acceso a ciertos contenidos. Y eso es algo que nos tenemos que preguntar como adultos, cómo ayudamos, cómo asistimos, cómo contenemos a nuestros niños, niñas y adolescentes respecto a los contenidos que pueden tener acceso y con qué herramientas cuentan para poder entenderlo, como para poder tramitar eso a lo que tienen acceso, porque muchas veces también nosotros como adultos quedamos un poquito fuera, ¿no?, del uso de estas herramientas, sobre todo en las redes sociales o de sus modos, sus nuevos lenguajes, la construcción de nuevos discursos que tienen las redes sociales. Vos sabés que hoy hablábamos esto de decir, por lo menos por ahí, capaz que es un caso que no es muy habitual que un chico llegue a una determinación como tal, pero hablamos de por lo menos nos pone a los más adultos decir, bueno, ¿qué están haciendo los chicos en la pieza? ¿Qué estamos hablando? Por eso te preguntaba hoy si los casos siguen siendo y fueron variando. Por ahí esto de lo sexual, me lo dijiste, fue una de las cosas. Y el tema del bullying, ciberbullying, en esa intimidad con los chicos, ¿es algo que se ve bastante o no? Bueno, es algo que habitualmente se ve no solamente en las familias, me parece que esto también lo están viendo las instituciones, muchas veces en las escuelas hay docentes o tutores pedagógicos que advierten que hay situaciones de conflicto entre alumnos o alumnas que viene, ¿no?, desde las lógicas de las redes sociales, ¿no? Lo que pasó ahí se traslada, se transfiere un poco al ámbito escolar, y muchas veces peleas, discusiones que se dan porque empezaron en este ámbito, ¿no?, en la virtualidad. Entonces, también ahí es necesario, obviamente que el seguimiento, el acompañamiento de los padres, de las madres, es fundamental, pero también de las instituciones, porque la adolescencia o las infancias no es solamente una responsabilidad de los padres, también es una responsabilidad de las políticas de Estado.
Y ahí me parece que es interesante que podamos pensar cómo las instituciones tienen o no herramientas para obrar respecto a situaciones de bullying, ciberbullying, de acoso, grooming o demás, que les da, digamos, un espacio de contención y de alojo a estos niños, niñas y adolescentes que están atravesando por situaciones de violencia. Porque a mí me parece que eso también es fundamental, entender el rol del Estado ante situaciones, ¿no? Donde puede responder con todo un aparato que garantiza derechos, ¿no? Y ahí en eso, ¿cómo estamos? Porque la verdad me causa, ¿no? Muchas veces decimos, lo hablamos, hasta te escucho y está bueno el planteo, pero después llega las escuelas y por ahí, con algunas escuelas que tienen gabinetes y otras escuelas que la verdad están muchísimo más descuidadas en esos temas. Vos desde tu lado, como psicóloga, pero además como vicepresidenta del Colegio de Psicólogos, ¿qué nos podés contar a los papás de cómo están preparadas las instituciones? Digo las escuelas y digo los clubes también. Sí, todas las instituciones que alojan a estas edades, digamos, son importantes en cuanto a los recursos con los que cuenten para abordar las situaciones que son inherentes a estas edades. Me parece que es una discusión que se está dando en la actualidad, es una discusión donde empezamos a cuestionar ciertas políticas como la ESI, donde entendemos que en el ámbito educativo son muchas las situaciones de develamiento ante situaciones de abuso sexual, por ejemplo, otro tipo de políticas, ¿no? O equipos que vienen, estábamos hablando de las escuelas, ¿no? Y tenemos los equipos socioeducativos, ¿no? A ver con qué herramientas cuenta el Estado, cuántos son, digamos, que conforman estos equipos, para cuántas escuelas, qué presupuestos hay, ¿no? Porque para trabajar la complejidad hay que generar una estructura compleja. Y eso implica recursos del Estado fundamentalmente, porque la responsabilidad no solo cabe en lo individual y en lo personal, también es colectivo e institucional. Vos sabés, Victoria, que me pongo a pensar en esto que decís, lo llevo también a la serie. En un momento el papá del protagonista, del chico, del menor, ante por ahí la desesperación de querer que salga de su casa, que tenga más vida social, lo lleva a practicar fútbol por la fuerza y termina siendo por ahí peor, porque termina sufriendo más el chico haciendo eso. Por eso me pongo también en el lugar de los padres. ¿Cómo se da ese primer paso para saber qué hacer ante un menor que por ahí está atravesando por alguna de estas situaciones? Bueno, el paternar o maternar se va construyendo también en relación a nuestros hijos, en función de la edad que tienen, y vamos pensando en conjunto con ellos. Me parece que ahí, digamos, en este fragmento que vos traes de la serie, hay algo que tiene que ver con preguntarnos si en algún momento este papá supo dónde estaba ubicado el deseo de este niño o este adolescente, si en algún momento se instrumentó la palabra para poder preguntar qué es lo que le pasaba, ¿no? Entendiendo que también hay cuestiones que tienen que ver por lo menos con la edad, con la adolescencia, donde los adultos quedamos un poco afuera, ¿sí? Hay algo de la construcción de su intimidad, de su identidad, donde van tomando más protagonismo su grupo de pares quizás, y no tanto los adultos. Y esto tiene que ver con esa búsqueda, ¿no? de su identidad, de la construcción de su identidad, donde, bueno, los adultos ya no formamos parte, pero nos debemos de hacer el lugar, no de manera intrusiva, pero sí generando ciertas preguntas, generando espacios donde se pueda dar o habilitar la comunicación para poder entender, bueno, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué situaciones está transitando? Con la confianza suficiente de que eso no va a generar una consecuencia sancionatoria, ¿no? El padre y la madre siempre están como en el lugar de retar, de castigar. Bueno, no, muchas veces construyen otro tipo de vínculos que generan confianza, que habilitan la palabra y que permite tanto a los niños como a los adolescentes hablar de lo que están pasando. Había una frase popular, era hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. No sé si eso sigue cuadrando en la relación, Victoria. Bueno, a ver, en niños, adolescentes, adultos, ancianos, todos tenemos problemas. El tema es con qué herramientas contamos para hacerle frente
a esas dificultades. Y es cierto que en caso de niños y adolescentes requieren el acompañamiento de un adulto que tenga herramientas y que pueda hacer una lectura de la realidad y de lo que está aconteciendo, porque requieren ese acompañamiento, porque sobre todo en la adolescencia, que es una etapa donde todo se pone en cuestión, donde es una etapa transicional, donde hay una búsqueda, donde hay algo, donde se tienen que sujetar estos adolescentes que están transitando por muchos cambios corporales, en sus amistades, donde, bueno, es necesario el acompañamiento, en este caso, de la familia o de quien sea referencia también, porque a veces no es la familia, pero es un adulto cercano que puede ahí estar oficiando de alojo y contención. Vos sabés que hoy me hablaste de algo que veo muchos opinan de esto y además nosotros venimos de época que en los papás era muy complicado, ¿viste? Usábamos la frase, no podíamos salir de closet, los papás no salir, contarlo, ni hablar si era una ciudad chica, etcétera, etcétera. Esto que hoy lo tenemos como más, gracias a Dios, ¿no? Más naturalizado, pero sigue siendo un tema no en los chicos, porque yo creo que los chicos entre ellos no lo tienen, esto de los papás, que cuesta muchas veces vivir situaciones sexuales de los hijos que no eran las que esperábamos. ¿Sigue siendo uno de los temas importantes de consultorio? Sí, por supuesto, digamos, también es cierto, ustedes lo saben, digamos, por su profesión, que hay temas que se han puesto otra vez sobre el tapete para discutir, para cuestionar, para interpelar, que tiene que ver con la sexualidad. Y la sexualidad está entendida desde la multiplicidad de disidencias, ¿no? No solamente desde una mirada más biologicista, ¿sí? Y esto, por supuesto, que hoy es algo que nos interpela como sociedad, no solamente como padres o como madres, respecto a lo que se está discutiendo en las distintas elecciones sexuales y cómo hacer lugar y hacer frente como padres, digamos, ante las decisiones de nuestros hijos. Mauro, sí, me quedo de nuevo con el tema de cómo se abordan desde el punto de vista profesional este tipo de situaciones en cuanto a la terapia, la metodología de la terapia que se lleva adelante, se trabaja en conjunto, por separado, me refiero a los integrantes de la familia. Bueno, hay distintos tipos de abordaje, distintas disciplinas terapéuticas, hay quienes abordarán desde un trabajo más desde la singularidad con el sujeto, será padres, madres, hijos, o también desde terapias más familiares, grupales, o incluso no solamente hay un trabajo grupal respecto a la familia, a veces es un trabajo interdisciplinario, que implica no solamente al profesional, al terapeuta como psicólogo o psicóloga, sino también otros profesionales de la medicina, abordar algunas, por ejemplo, pediatra, no necesariamente tiene que ser un psiquiatra, pero me parece que en este sentido hay distintos abordajes para las distintas problemáticas en función de las necesidades que se van presentando. Pensaba, mientras vamos hablando de esto, que está, hay un silencio de radio, como llamamos, que llama la atención y que podés escucharte con atención. Si cuando hablamos de un tratamiento psicológico, un acompañamiento familiar, algunas dudas, etcétera, y yo te hablaba mucho de la diferencia de las edades, te hablo otro tema que me parece nos está distanciando mucho y no sé si hay igualdad de posibilidades hablando de lo económico. Si hay, viste, esto no solo por las edades, sino según la situación económica de los menores, también varían los problemas que llevan adelante, o bien si hay directamente clases sociales que decir, yo con un psicólogo no llego, no voy, no lo tienen en cuenta, no le aparece en el radar. No, sí, por supuesto. Lo económico, no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con lo salarial de usuarios y usuarias del sistema de salud público-privado, afecta o tiene un impacto, digamos, a la accesibilidad para garantizar el derecho a salud mental, sino que también las problemáticas en lo económico implican un impacto
respecto al tejido social y a lo estructural, ¿no? A cómo se van conformando estas infancias, digamos, ¿no? Porque no es solamente el acceso a la consulta terapéutica, es el acceso a la educación, es el acceso a la cultura, es el acceso a la vivienda, es el acceso a la alimentación, y donde todos los derechos puedan estar garantizados o no. Y esto, por supuesto, que tiene un efecto sobre la subjetividad, sobre la identidad y sobre la cotidianeidad de cada familia. Bien, está bueno contarle a ellos, yo no puedo ir a un psicólogo. Hay resorte del Estado donde uno puede acercarse y tener una charla, pueden ir a buscar un psicólogo. Estamos hablando de Victoria Castro, ella es psicóloga, vicepresidenta del Colegio de Psicólogos. Todavía no ha pasado, pues lo vemos, viste, cuando explota una serie, el rubro ese al poco tiempo tiene muchas consultas, muy nuevo, pero hoy la serie es adolescente y con todas las variables y los problemas que puede tener, por eso yo decía, Vicky, calculaba que ya en breve van a empezar las consultas, para que vamos a estar con la guardia un poco más alta, me parece, este tiempo, por eso está bueno que pasen estos fenómenos también que vienen desde la tele, desde Netflix en este caso, pero para podernos hacer preguntas, para hablarlo, para poner en el tapete, para tratar de buscar ayuda a los que necesiten, porque está realmente bueno que si detectamos algún foco de problema, que muchas veces no hacemos los giles, lo podamos trabajar. Así que, Vicky, te agradecemos el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.